Si me dejan quedarme, yo cocino. La frase llegó con el olor del monte caliente y el barro seco, cuando el sol todavía raspaba la madera del portón. Ana estaba de pie en la vereda con una maleta que tenía trozos de tela cosidos por dentro, y la camisa anudada sobre la barriga. Había polvo en los zapatos y en la cara, pero los ojos no eran de quien pide limosna, eran de quien ofrece tarea y calma. Mateo la miró sin decir nada. Tenía las manos en los bolsillos del pantalón, como siempre. Manos grandes y con las uñas rasgadas por el trabajo de la tierra. A su lado, Livia sostenía una taza de metal con café que se había enfriado. La niña tenía los labios manchados y la mirada trémula. Había pasado casi un año desde que su madre se había ido, y la casa todavía respiraba esa ausencia en las esquinas. Una silla vacía en la cocina, la manta doblada donde ella solía dormir, la foto clavada en la gaveta con un pequeño mechón de cabello dentro del sobre. Ana no suplicó con voz quebrada. Habló con sencillez, como quien sabe el valor de las cosas prácticas. Si me dejan quedarme, yo cocino. Dijo, cocino, como quien coloca un ancla. El atardecer le hacía una aureola polvorienta alrededor de la silueta. Detrás de ella, un montón de humo fino se levantaba de la casa de otro vecino. Un gallo gritó, retirando el silencio del campo. No era la primera vez que alguien pedía un techo, pero había algo en la postura de Ana que desarmó la costumbre de Mateo de cerrar las puertas. Ella no pidió dinero ni caridad. Ofreció labor. Ofreció meter su cuerpo en la rutina de la casa, hacerse cargo de la olla, del fuego, de las noches que ahora estaban demasiado largas. Mateo miró a Livia. La niña lo devolvió a la casa con un gesto mínimo, la cabeza ladeada, interrogativa. Livia tenía 10 años y una paciencia antigua. Observaba como si aprendiera a coser palabras en silencio. Recogía detalles como quien atesora semillas. De la vereda, su mirada fue directamente a la barriga de Ana, y luego, con naturalidad, a la maleta vieja. Las primeras palabras entre los dos adultos fueron medidas, pocas. ¿De dónde vienes?, preguntó Mateo. Del camino, dijo Ana. No añadió nada sobre la distancia ni sobre el por qué. ¿Tienes a dónde ir?, insistió él, más por forma que por compasión. Ella negó con la cabeza. Entonces entro. El portón se abrió con un quejido. No hubo ceremonia. Ana cruzó la sala como quien entra en una casa conocida, y dejó la maleta junto a la chimenea apagada. Puso las manos sobre la barriga como si asegurara un tesoro, y miró a Livia. ¿Cómo te llamas?, preguntó Livia, porque era lo que ella hacía, nombrar la realidad. Ana, contestó la nueva mujer. Livia proveó la palabra, como si la probara en la lengua antes de soltarla por completo. Aquella primera noche, la casa olió a café recalentado y a hojas secas que Mateo recogió del fogón para encender de nuevo. Ana bajó la cremallera de la maleta con movimientos precisos, sacó una tela limpia, una bolsa de semillas para cocinar, una cajita con botes pequeños donde guardaba sal y especias. Sacó también una cuchara de madera que había heredado de la madre. Estaba bien pulida por el uso. Con esa cuchara removió una olla de arroz y dejó que el aroma se colara por la estancia. Livia comió despacio, observando cada gesto de Ana. Aprendió de inmediato que aquella mujer no hacía ruido al moverse, que al fregar dejaba el agua corriendo hasta que el brillo quedaba limpio, que doblaba las servilletas con manos que sabían de rutina. No hubo preguntas personales. Mateo encendió la radio por un rato, luego la apagó sin mirar. Nadie habló de por qué su esposa ya no estaba. Nadie necesitó las palabras que no cabían. Los días que siguieron se organizaron como si fueran piezas de una costura. Se combinaron horarios, se repartieron tareas. Ana limpiaba la cocina, iba a comprar al pueblo, y regresaba con paquetes envueltos en papel. Mateo seguía saliendo antes del amanecer con la camioneta para revisar las cercas y los potreros. Su trabajo traía polvo en el cuello y callos en la palma. Livia se levantaba para llevar café, barrer, y a veces, para sentarse junto a la puerta donde el frescor de la mañana rozaba la madera. Los pequeños ritos se convirtieron en el gentío de la casa. Ana enseñó a Livia a amasar la yuca para hacer tortas. Algo en el movimiento de sus manos hizo que Livia riera por primera vez sin pensar demasiado en la soledad. La risa fue diminuta, casi un hueso que volvía a ocupar su lugar.
Ana hablaba de la horta como quien habla de los hijos, nombres para las plantas, tiempos exactos de siembra, y la manera de reconocer si una lechuga estaba triste o viva. Le daba a Livia un trozo de pan con manteca y le hacía muecas para que aceptara comer. Mateo, por su parte, seguía leyendo los objetos de la casa más que a las personas. Una camisa colgada, una cuchara colocada al revés, un calcetín escondido detrás de la máquina. De madrugada, a veces, abría la gaveta donde guardaba las cosas de su esposa muerta. Una carta amarillenta, una fotografía en blanco y negro pegada al fondo y un pequeño peine con las iniciales. Iba, tocaba sin creerlo y cerraba la gaveta otra vez. Con Ana en la cocina, el desperdicio de sus movimientos se fue reduciendo. Una charla muda entre la vieja forma de vivir y la nueva insinuación. No todo fue calma. Hubo miradas en el pueblo que se clavaban como clavos. Un vecino pasó por el camino y lanzó un saludo que llevaba más pregunta que palabra. Nadie gritó ni hizo escándalo. Solo la brisa se encargó de llevar la noticia de una mujer extraña instalada en la casa del viudo. A veces alguien dejaba un regalo en el techo de la cocina, como una señal de aceptación o de simple curiosidad. Mateos no buscó confrontación. Dejó que el tiempo limara las asperezas. En silencio, Ana iba dejando huellas con su práctica. Arregló una gotera con una tela y cera. Enseñó a Livia a plantar semillas en la orilla de la huerta. Cosía los botones sueltos de la camisa de Mateo sin que él pidiera nada. Hubo un día en que, al regresar del campo, él la encontró sentada en la escalera, con un viejo abrigo suyo sobre las piernas. Ella lo sostenía con respeto, como si revisara la historia que aquel abrigo traía pegada. «Hace frío», dijo ella simplemente. Él no supo qué contestar. Le dejó el abrigo sin palabras, pero al irse colocó una olla más en la estufa, como si con eso pusiera un candado pequeño sobre el silencio. Livia observaba todo eso con una paciencia extraña para su edad. Ella era la que iba de una habitación a otra como quien toma nota, una frase cruzada, un gesto que se repite, la forma en que Mateo rascaba la nuca cuando estaba nervioso. A veces le daba la mano a Ana y la apretaba con más firmeza que si solo fuera un saludo. En la escuela, cuando la maestra preguntaba por el verano, Livia decía frases cortas sobre las plantas nuevas y una mujer que llegaba a cocinar. No se quejaba. No era una niña que preguntara por qué las cosas habían cambiado. Era una niña que observaba y dejaba que las respuestas llegaran por el respaldo de la vida. Poco a poco, la presencia constante de Ana dejó de sentirse como una invasión. La casa recuperó su ruido, el zapateo de alguien que entra tarde, el vaso colocado con cuidado en la mesa, la voz apagada de una persona contando algo trivial que, por primera vez en mucho tiempo, sonaba bien al oído. Mateo empezó a notar detalles que antes dejaba pasar. La manteca colocada sobre un plato con tela limpia, la sombra del huerto en la pared al amanecer, el perfume leve que Ana llevaba en la falda después de regresar del mercado. No eran grandes señales. Eran pequeñas modificaciones que iban desmontando la brújula del duelo. La primera vez que Livia dijo la palabra «mamá», sin que se lo enseñaran, fue también la primera vez que la palabra no sonó como una herida. Estaban sentadas las dos en la escalera, mirando cómo el sol jugaba con las hojas de la jabuticaba. Ana le ofreció a Livia un trozo de pan, y la niña, entre migajas y conversación, se le quedó mirando. «¿Y la bebé?», preguntó Livia. «¿Cómo se va a llamar?». Ana sonrió con esa mezcla de fatiga y ternura que hacía que sus ojos quedaran pequeños. «Pedro», dijo en voz baja, como si el nombre ya hubiese hecho su propio nudo. Livia repitió la sílaba «Pedro», y después, de pronto, observando a Ana con la inocencia que nombra lo que los adultos evitan, dijo «mamá», como quien llama a una verdad que aceitó antes de comprenderla. No fue una escena de película. No hubo abrazo dramático ni palabra elevada. Fue apenas un nombramiento. Pero en Mateo la palabra golpeó como una marea que sube. Quedó como si alguien hubiese abierto una puerta en su pecho y ahora el viento le pasara por dentro. Se quedó un rato mirando la cocina, donde las manos de Ana seguían funcionando, y en la noche, cuando ya la casa se había quedado en ese latido constante del crujir de la madera,
Se sorprendió buscando en su memoria la voz de su esposa para compararla con la de Ana. No halló el eco. Halló, en cambio, la posibilidad de una voz nueva. La primera vez que Mateo estuvo cerca de confesar algo, una palabra simple, un gracias o un quédate, no lo hizo. No porque no sintiera, sino porque estaba aprendiendo a hablar con las manos. Le cocinó una porción de frijoles y arroz sin preguntar. Colocó una manta extra sobre la cama de Ana sin que ella lo pidiera. Fueron gestos quienes iban trazando el puente. Una noche, después de una tormenta que dejó la tierra húmeda y olor a tierra recién lavada, Ana tuvo un dolor que apretó su respiración. Se sentó en el banco de la cocina y apretó la barra de la mesa como si la madera fuera una cuerda que sostuvo su cuerpo. ¿Estás bien?, preguntó Livia, la pregunta de siempre que tenía la dulzura de quien no sabe aún la magnitud. Sí, dijo Ana con voz corta. Solo un tirón. Mateo volvió a mirar la barriga de Ana con ojos de agricultor que mide la estación. Se quedó inquieto hasta que ella salió a caminar por el patio, moviendo las manos para calmarse. El dolor pareció irse con la luna. Fue una noche de vendaval menor y de relojes que corrían despacio. Mientras tanto, en la cocina, Ana tejía la conversación con hilos mínimos. Habló de su madre que sabía cocinar empanadas, de un río donde recogía agua de vez en cuando, y de un hombre que había sido por poco parte de su historia y que no lo fue. No contó grandes desgracias. No pidió compasión. Su relato era de cuerdas tensas y manos que se sostienen. Conforme pasaron las semanas, la casa se fue llenando de preparativos discretos. Ana colocó una pequeña cesta en el cuarto de Livia con pañales limpios y ropa suave. Compró unas toallas para el baño. Pidió a la vecina que le enseñara un remedio para los cólicos. Nadie habló de hospitalidades formalizadas ni de trámites. Todo se hacía a través de acciones que parecían señales en el viento. La gente del pueblo dejaba frutas en el umbral. La enfermera local pasó una vez a examinar el embarazo y apenas dijo: «Todo normal, atención y calma». Fue una frase que no calmó ni asustó, solamente ubicó las cosas en su lugar. Mateo empezó a sentir el paso del tiempo de otra manera. Las rutinas que antes tenían un solo ritmo, ahora aprendían a doblarse como una cuerda. Trabajo, volver al mediodía a comer con la familia improvisada, volver a salir. Había días en que se sentaba en la escalera con Livia y la escuchaba contar lo que había aprendido en la escuela, o un refrán nuevo. Ella le ofrecía trozos de pan con manteca y le decía: «Tené, papi». Y en la palabra papi había una corteza de costumbre que todavía no penetraba del todo. Ana, por su parte, mostraba orgullo y resistencia. No se permitía que la compasión la transformara en algo distinto de lo que era, una mujer que sabía su oficio. Rechazaba que la llamaran la buena Samaritan, o que la nombraran con palabras que la hicieran dependiente. Había días en que se marchaba al huerto con el machete en la cintura y volvía con la cara enrojecida, y el orgullo en su paso dejaba a todos en su lugar. A Mateo le costaba menos verla, así que en la mesa, con una cuchara humeante, diciendo lo que pensaba. El pueblo comenzó a observar menos y a aceptar más. Las voces que antes murmuraban se atenuaron con el tiempo. Nadie borró la memoria, pero la convivencia empezó a crear su propio relato. Un hombre que había perdido una esposa aprendiendo a compartir la casa con una mujer que venía de otro lado. La palabra familia ya no sonaba a una cosa rígida. Se movía, como agua en vasija, delineada por acciones cotidianas. Una tarde, Livia encontró una foto en la gaveta. La tomó con manos temblorosas. Era la mujer que había sido su madre, sonriendo con un delantal floreado. Livia pensó en guardarla, en entregársela a Ana para que la conociera. Se quedó mirando un rato. Luego fue a la cocina y puso la foto al lado de la olla. No dijo nada. Ana miró la fotografía y dejó que sus dedos rozaran el papel. En silencio, colocó al lado un plato con pan y un pedazo de fruta, como si ofreciera algo de la casa a la memoria. Fue un gesto mínimo que dijo más que cualquier discurso. La memoria no se tapa, se acompaña. Los días siguieron marcados por la previsibilidad y por fragmentos imprevistos. Un domingo, Mateo la sorprendió a Ana con un puesto viejo que encontró en la bodega. Le dijo que lo limpiara y lo pusiera en la cocina si quería. Ella lo miró y sonrió con tristeza contenida, porque para ella cualquier rincón de la casa significaba trabajo extra, pero también era un eje posible.
Colocó el puesto y empezó a ordenar los frascos de semillas, la sal, el azúcar. Puso etiquetas escritas con su letra, pequeña y ordenada. Fue en una de esas tardes de luz atenuada, cuando el sol cortaba las hojas de los árboles en tiras de papel, que Ana tomó la mano de Livia y la llevó a la huerta. Le enseñó a reconocer la tierra que estaba lista para sembrar, a humedecerla con cuidado, a no apretar demasiado las semillas. Cuando se planta con respeto, dijo Ana, la tierra devuelve. Livia cerró los ojos como quien recibe una lección que no necesita voz larga. Mateo los observó desde el portón. Sintió un movimiento dentro suyo que no supo nombrar todavía. Era la mezcla entre la gratitud, por la sopa caliente, por la casa menos fría, y el temor de volver a perder algo. Hubo noches en que despertaba con la sensación de que la casa temblaba por dentro, y buscaba la foto en la gaveta para recordarse que aquello había tenido un antes. Otras, sin embargo, se dormía pensando en el sonido de Ana riendo mientras limpiaba la mesa. La coexistencia entonces se volvió una cuidadosa coreografía de gestos. No hubo declaraciones grandilocuentes. Las palabras más grandes fueron las no dichas, aliamientos silenciosos en el trabajo compartido, mantas que se prestaban sin ceremonias, ollas que se dejaron en el fuego por más tiempo para que el guiso fuera más sabroso. Cada gesto hacía que la casa se sintiera menos como un lugar de duelo y más como un taller de vida. La primera vez que Mateo acarició la mano de Ana no fue en un momento romántico. Fue una madrugada en la que el viento golpeaba la chapa del techo y Ana no encontraba la manta. Ella se tapó con una toalla mientras buscaba su abrigo, y después, sin pensarlo, Mateo acercó una mano. Esa misma mano que abría portones, y la dejó sobre la espalda de Ana con la naturalidad de quien ayuda a encender una lámpara. No hubo palabras, solo el cuerpo que ofrecía apoyo. En esa quietud aprendieron a no forzar nada. El avance fue de paso corto. Desayunos compartidos, un nombre nuevo que se dice con cuidado, la espera de una criatura que aún no había nacido y que ya alteraba el ritmo de la casa. Nadie prometió nada. Nadie habló de futuros. Lo que se abrió fue un presente, donde quedarse empezó a significar algo más que pasar la noche en un techo. Una madrugada, mientras la casa dormía en esos pliegues de descanso que trae la madrugada, Ana se despertó con un pequeño dolor. No era el dolor fuerte que se espera en las historias. Era una punzada clara que atravesó la calma. Se levantó sin hacer ruido y caminó hasta la cocina para tomar agua. Livia, que aún no dormía del todo, la sintió y se levantó también. Encontró a Ana recostada en la mesa, la mano en la barriga como si quisiera sostener algo. La respiración de Ana cambió. Livia les llamó a voz baja a los dos. «Papá, Ana dice que duele». Mateo se incorporó rápido, con esa rapidez contenida que solo el cuidado otorga. No hubo pánico, pero sí una claridad que desplazó la conversación al centro. Ana negó con la cabeza al principio, sin dramatizar. «Puede ser solo un cólico», dijo, y luego agregó. «Pero no me gusta que me duela así». «Papá, Ana dice que duele». Las palabras fueron pocas y claras, un hilo que tiró de la casa hacia el centro. Mateo se levantó de un salto que no parecía entrar en su cuerpo alto y silencioso. Había algo en la voz de Livia que no permitía dudas. No era alarma, era la certeza de una observación precisa. Mateo tomó una linterna de la mesa, se puso la chaqueta todavía húmeda de trabajo, y miró a Ana por primera vez con la urgencia desnuda de quien reconoce que algo depende de su decisión. Ana se había puesto de pie con la calma que sabía guardar. Sus dedos, delgados y ásperos por el trabajo del campo, presionaban la barriga como quien comprueba si una fruta está madura. «Me duele», dijo otra vez, menos para que le creyeran y más para que la acompañaran. Mateo asintió sin palabras, porque hablar en ese momento era distraer. Llamó a la enfermera del pueblo por teléfono con la voz corta y precisa que tiene la gente que está acostumbrada a resolver. El camino hasta el puesto de salud era de tierra, con tramos que se volvían lodo cuando la lluvia venía. Esa noche la luna estaba oculta por nubes bajas que olían a lluvia tardía. Vecinos que ya conocían la casa se ofrecieron sin muchas palabras. Un hombre dejó las llaves de su camioneta en las manos de Mateo para que la usara. La enfermera subió con su maletín,
con el reloj gasto en la muñeca y la experiencia quieta en la mirada. Livia fue a buscar una manta. Ana apoyó la frente en el umbral un segundo, miró la cocina donde una cuchara de madera aún olía a arroz, y cerró los ojos como quien aprieta una correa para salir al camino. Mateo la ayudó a bajar la escalera, con cuidado de que nadie se golpeara con los bordes de la madera. Puso su mano en la espalda de Ana y la sostuvo con la firmeza de su respiración. El viaje hasta el puesto fue tenso en la manera en que lo es el trabajo. Silencioso, pero colorido, de pequeños gestos. La camioneta avanzaba despacio por la carretera rota. Las ruedas tiraban polvo que se pegaba en las gafas de la enfermera. Ana contuvo la respiración entre contracción y contracción. A ratos murmuraba nombres de una lista aprendida, respiraba contando hasta 3, y volvía a empezar. Mateo manejó con la concentración de quien sabe que cada bache puede marcar el tiempo de algo que todavía no tiene nombre. Livia, entre las rodillas, apretaba una mantita como si fuera un talismán. En el puesto de salud, la luz era amarillenta, y el olor a desinfectante cortaba el aire. La sala de espera parecía más vieja que la propia casa. Había carteles sobre higiene, un calendario descolorido, y una radio que murmuraba noticias de cosechas. La enfermera, con manos rápidas y seguras, preparó una camilla y dibujó instrucciones cortas. No ocurrió el pánico que tantas historias muestran. Hubo tensión y mucho trabajo meticuloso. Medir, preguntar, tocar, contar pulsos. Ana respiró como un animal que conoce el camino de la lluvia. La hora llegó sin grandes melodramas. Pedro salió al mundo con un grito pequeño, rojo y furioso, como quien reclama un lugar. El llanto rompió el silencio del cuarto, y con él, algo en la casa de Mateo pareció romperse y recomenzar. Mateo, que jamás había sostenido en brazos a un recién nacido, sintió que algo se le abría dentro con la simple visión de esa boca diminuta que buscaba aire. La enfermera envolvió al bebé en una sábana limpia y lo puso sobre el pecho de Ana. Ella lo miró con una mezcla de cansancio y asombro que iluminó sus rasgos. La boca seca, los ojos clavados en la criatura, la respiración aún rápida por el esfuerzo. Pedro se calmó un poco cuando el calor lo tocó. Su llanto fue aflojando hasta un murmullo contento. Mateo no lloró de inmediato. Había una dureza antigua en su cara que se resistía a las lágrimas, pero sus manos estaban temblorosas. Tocó el borde de la sábana y luego, con cuidado reverencial, posó una yema de dedo en la cabeza del bebé. Era una caricia pequeña, casi temeraria, pero era su forma de decir algo que no encontraba en la lengua. Livia, que no superaba el asombro, se acercó con paso lento y puso su mano al lado de la de Mateo, compartiendo ese primer contacto como si fuera un juramento mudo. En el trayecto de vuelta, la camioneta parecía menos pesada. Había una criatura nueva que hacía ruido en su cobijo, los faros cortaban la noche, y el olor a tierra mojada se volvía parte de una historia que ya no podría ser borrada. En la casa, la actitud de todos mutó. Ana dejó a Pedro en una canastita que había llevado para las cosas del bebé, y con manos todavía temblorosas, acudió a una panera para calentar un poco de leche. La rutina se había llenado de un nuevo centro de gravedad. El nacimiento de Pedro no fue un escenario de revelaciones verbales. Fue más bien un punto de inflexión, expresado en actos pequeños. Mateo haciendo un agujero en la cuna para que entrara la sábana con más facilidad. Ana enseñando a Livia cómo sostener la cabeza del bebé cuando lo cargaba. La enfermera dejando una lámpara de aceite en la repisa para dar calidez. Por la noche, cuando los 3 adultos estuvieron a solas, hubo silencio y también la posibilidad de hablar. Mateo se quedó observando a Ana dormir con Pedro pegado al pecho. Pensó en su esposa, en la foto guardada en la gaveta, y por primera vez comparó sin culpa la memoria con la presencia. La culpa se empezó a volver menos absoluta. Ya no era una sentencia que lo inmovilizaba, sino un recuerdo que podía visitar sin que le quitara la respiración del todo. Los días que siguieron al nacimiento fueron de una cotidianidad que no sabía que podía convertirse en consuelo. Pedro lloraba, comía, dormía y volvía a llorar. Era un ciclo que obligaba a la casa a aprender un nuevo ritmo. Ana amamantó con paciencia y con la dignidad de quien hace de cada cuidado una tarea importante.
Enseñó a Livia cómo calentar el agua para el baño, cómo elegir el pañal que no irritara. La niña asumió una responsabilidad que nacía sin dramatismo. Ser hermana mayor en una familia que se reconstruía sin discursos heroicos. Mateo, por su parte, alternaba su trabajo en el campo con los nuevos cuidados de la casa. Había noches en que volvía del corral con las manos agarrotadas por el frío y, aún así, se acercaba a ver al bebé. Empezó a llevar la ropa a la lavandería del pueblo en 2 veces al mes, a cerrar los surcos de la huerta con cuidado para que la lluvia no arruine lo sembrado, a traer del paisaje algo de fruta que Ana convertía en compota. Sus silencios habían cambiado de sabor. Ya no eran paredes para esconder un sentimiento, sino muros que amortiguaban la forma en que aprendía a estar cerca sin asfixiar. Poco a poco, la gente dejó de mirar con sospecha y empezó a observar con la naturalidad que reservan las aldeas para los ritmos de la vida. Un vecino trajo un par de zapatos pequeños. Una señora dejó una bolsa con ropa hecha a mano. La maestra de Livia llegaba a la cocina para consultar una receta de pan. Los murmullos se transformaron en manos tímidas que ayudaban. La comunidad, sin grandes declaraciones, fue enrollando su apoyo alrededor de la pequeña familia. Hubo, claro, contratiempos. Una vez Pedro tuvo fiebre y el temor volvió a recorrer las paredes como un animal viejo. La enfermera estuvo atenta, y Mateo permaneció durante toda la noche en vigilia, sosteniendo la frente del niño como si pudiera arrancar el mal con la piel. Aprendieron a no dramatizar el peligro ni a minimizar la fragilidad. Se adaptaron a la responsabilidad con pasos lentos. Aquellas pruebas hicieron que Mateo viera a Ana con ojos de respeto renovado. No era solo que ella había traído a su hijo al mundo, sino que sabía manejar aquello que la vida conlleva. La tenacidad cotidiana. El día en que Livia llamó a Pedro por su nombre en voz alta, como quien anuncia la llegada de un rey pequeño, sucedió algo que nadie planificó. Estaban los 3 en la huerta, con las manos en la tierra, sacando malas hierbas y dejando espacio para los brotes. Pedro, mecido en una hamaca improvisada, dormitaba. Livia se acercó y le puso una ramita de flores secas en la cabeza. Luego lo miró con curiosidad infantil y dijo: «Pedro». Ana sonrió sin palabras, y por un segundo la palabra «mamá» volvió a flotar en la cocina. No fue una cosa de grandes promesas. Fue la constatación de que una nueva vida se había integrado de a poco en la casa. Con el tiempo, la proximidad entre Mateo y Ana se fue llenando de conversaciones que tenían la forma de la noche rural. Cortas, con silencios, cargadas de la verdad que no exige pruebas. Hablaron de su pasado con la medida que cada uno soportaba. Ana contó pequeñas historias de su infancia, de la mujer que le enseñó a amasar. Mateo volvió a mencionar, sin añadidos, pasajes de la vida con su esposa. En alguna de esas conversaciones, bajo la luz tenue de una lámpara, Mateo dijo: «No sé cómo se hace esto». No fue una confesión dramática, sino una honestidad que abría paso a la confianza. Ana respondió con una risa contenida y un gesto de querer. «Se aprende», dijo. Fue una frase simple que, sin grandes palabras, puso un puente. El amor entre ellos no se manifestó con explosiones románticas. Fue un trabajo de indistintos favores. Mateo arreglando una bisagra que crujía, Ana guardando las botas en su sitio, Livia cosiendo un dobladillo en el delantal de la madre de Pedro. Hubo caricias robadas en la cocina, miradas sostenidas en la salida del sol, y la intimidad de compartir la misma taza de café sin decir nada más. El deseo no era un volcán. Era un brasero que se mantenía con cuidado para que no se apagara ni se desbordara. Una tarde de verano, después de meses de convivencia, Mateo tomó una decisión que lo sacó de su timidez. Habían estado trabajando en la bodega, limpiando sacos y ordenando herramientas. Cuando el sol bajó, la luz se volvió dorada y cálida. Mateo apareció con una chaqueta vieja, parcheada, que fue de su esposa y que él guardaba como una reliquia. La tendió sobre las piernas de Ana sin ceremonias. «Por si hace frío», dijo. Ana la tomó, la olió como si buscara el recuerdo que había en la tela, y la puso sobre sus hombros con el agradecimiento que no necesita discursos. Fue un regalo sencillo, pero con significado. La chaqueta era un permiso para usar algo del pasado sin que el pasado reclamara la casa entera. Esa noche, mientras los niños dormían con su respiración calma,
Ana y Mateo conversaron con una claridad que era nueva. Hablaron de miedos, de lo que implica abrir el corazón después de una pérdida, de cómo proteger a los hijos sin encerrarlos en redes asfixiantes, de la posibilidad de construir algo sin borrar lo que ya existía. No hubo promesas solemnes, ni planes rígidos. Hubo, eso sí, un acuerdo tácito de intentarlo. No obligarse a definirlo con nombres que pudieran asfixiar, sino permitirse la posibilidad de quedarse. Mateo no dijo «te amo» en ese momento. Hubiera sido demasiado. Dijo una frase menos romántica y más real. «Quédate». Y en el modo en que la dijo, sin exclamación aparente, estaba toda la decisión. Los meses que siguieron transformaron la casa otra vez. Ana volvió a estar embarazada, y la noticia no fue un clamor, sino un rumor feliz que fue creciendo en los ojos de los vecinos. La comunidad celebró con modestia. Una vecina trajo una torta sencilla y otra ofreció una cobija hecha a mano. Livia decoró la habitación con recortes de papel, y Pedro, creciendo con esa calma que dan los primeros meses, empezó a emitir pequeños sonidos que los adultos interpretaban como futuros palabreos. La vida se movía con su balance nuevo. Trabajo, juego, siesta, cantos a la hora del crepúsculo. El segundo embarazo consolidó las certezas. Ana mostró el alivio de quien no necesita explicar su valor. Mateo, por su parte, aceptó de a poco nuevas responsabilidades. Fue a buscar medicamentos, aprendió a hacer papillas, y se dejó enseñar por Ana cómo cambiar pañales cuando la noche era demasiado larga. La resistencia que tenía al amor se fue aminorando no por un gesto heroico, sino por el peso paciente de la convivencia. Lo que antes lo obligaba a proteger era ahora motivo para cuidar con atención. Hubo también momentos de miedo, inevitables cuando la vida se hace más frágil. Una vez la enfermera, en la revisión de rutina, encontró una ligera anemia que requirió atención y reposo. Fueron días de prudencia, más comidas ricas, más descanso, y menos expuestos a las labores más duras. Mateo se encargó de las faenas pesadas. Ana quedó para distribuir sus fuerzas en lo que exigía la espera. Cuando llegó el final del segundo embarazo, la casa estaba más serena. Nadie pudo decidir cómo sería la entrada de la nueva niña, pero todos estaban preparados con esa paciencia de quien sabe que hay cosas que no se controlan. El nacimiento de Clara fue más pausado que el de Pedro. La familia sabía qué hacer y lo hizo con cuidado. Esta vez la mujer parió en el puesto de salud, acompañada de la misma enfermera. Y cuando la niña llegó al mundo, hubo una sonrisa compartida que comprendió la gran diferencia entre el miedo anterior y la esperanza práctica que ahora habitaba la casa. Clara fue un nombre que vino de un instante de luz. Livia la eligió porque le parecía que le venía bien a una niña, que había de ser risueña y valiente. Cuando la colocaron en los brazos de Ana, Mateo sintió que la responsabilidad se transformaba en una suerte de juramento alegre. Le acarició la cabeza con una familiaridad nueva, y por primera vez la idea de una familia completa no le pareció robada ni invasora. Era una formación creada por manos que se decidieron a quedarse. La casa, con 2 niños y una niña, se convirtió en un lugar donde el ruido ya no dolía. Los pasos pequeños, las peleas por un juguete, las voces cantando en la cocina, todo eso llenaba las habitaciones con una textura distinta. La manta que antes estaba doblada donde se sentía la ausencia de la difunta esposa, ahora era la que cubría a los niños cuando la noche quedaba fría. No fue una sustitución ni un borrón. Fue una superposición. Las memorias seguían en la gaveta, con la foto y el peine, pero ya no ocupaban el centro de la mesa. La relación entre Mateo y Ana maduró en confidencias prácticas. Compartían la cocina y las tareas, discutían sobre cuándo sembrar y qué plantar, coincidían en cuál era la mejor manera de colocar la leña. Había también momentos de ternura sincera. Mateo llevaba a Clara envuelta en una manta, y la sentaba en su regazo como si fuera un premio inesperado. Ana lo miraba con una ternura contenida, y le daba las gracias con una sonrisa que era casi un abrazo. No se trataba de una metamorfosis repentina, sino de una convergencia tranquila. 2 personas que, con el tiempo, aprendieron a estar juntas. En la escuela del pueblo, Livia se transformó poco a poco en una hermana mayor que corría con orgullo y no con el peso de una ausencia. Contaba a sus compañeros sobre la hamaca donde Pedro dormía y sobre los juegos que inventaban. A veces la gente del pueblo todavía comentaba en la ferretería,
pero cada comentario perdía filo con la sencillez de la vida común. El hogar había adquirido una legitimidad cotidiana que no necesitaba la aprobación de todos. Una tarde de viento tibio, mientras el sol se ponía y teñía las hojas de naranja, la familia se sentó en la baranda como tantas otras tardes. Livia jugaba con un ovillo de lana, Pedro metía los dedos en un plato con compota, y Clara dormía apoyada en el vientre de Ana. Mateo empezó a contar una historia sencilla y sin remate, algo de un rato de la infancia que a Ana le hizo reír. No hubo grandes declaraciones. Cuando la noche cubrió las cosas, Mateo se quedó mirando la puerta abierta. El portón, esa misma portezuela donde Ana había estado al principio, continuaba con su marca de uso, la bisagra un poco oxidada, la madera tallada por las manos de quienes la habían abierto muchas veces. Mateo se acercó y tocó la pieza como quien repasa el filo de un recuerdo. Recordó la frase que la mujer dijo aquel primer atardecer: «Si me dejan quedarme, yo cocino». No era una súplica patética, sino una proposición generosa. Y ahora, con su casa llena, la idea había dejado de ser una hipótesis para hacerse un modo de ser. El final no fue una transformación estruendosa, ni un romance declarado en palabras grandes. Fue un estar que se afirmaba en los gestos. Ana tendiendo la ropa en la cuerda mientras Clara reía en el andador. Mateo cerrando la cerca para que las gallinas no se escapen. Livia trayendo agua para la olla. Vecinos que dejaban una bolsa de verduras en la puerta sin hacer alarde. La familia, si se la piensa como una suma de intenciones y cuidados, había sido reconstruida en la repetición de actos cotidianos. El último momento de la historia vuelve, por naturalidad, a la vereda donde todo empezó. El sol nuevamente bajaba despacio, y el polvo del camino tenía la misma textura. Ana estaba en la puerta con una olla en la mano, cocinando para todos sin hacer grandes celebraciones. Mateo la miró de reojo y, esta vez, sostuvo su mirada sin deseos de huir. Livia, con la risa de quien ya sabe nombrar sin dolor, corrió al patio con Pedro y Clara detrás, dos cabezas pequeñas que buscaban sombra. Las manos de Mateo y Ana se rozaron al pasar. No fue algo planeado. Fue un roce que solo la historia podía dar. La casa respiró la calma de lo que se ha ganado con cuidado. La palabra mamá ya no era un puñal ni un misterio. Era un nombre que flotaba en la cocina con la naturalidad de una receta repetida. Mateo no necesitó decir que estaba agradecido. Sus acciones lo mostraban. Llevaba a Ana la jarra con agua fresca. Arreglaba la hamaca, guardaba las herramientas. Ana, por su parte, hacía lo que sabía. Cocinaba, enseñaba, hasta regalaba su risa en pequeñas dosis que sostuvieron las noches. Y así, en la quietud familiar, quedó una frase que había sido el inicio, y que ahora podía pensarse como un cumplimiento. En un atardecer idéntico al primero, con la portezuela entreabierta y la sombra de las jabuticabas en el suelo, alguien podía repetir de nuevo aquellas palabras que habían cambiado el destino de una casa. Si me dejan quedarme, yo cocino. Esta vez la frase no era una súplica, ni una proposición provisional. Era la confirmación de lo que había pasado. Ella se quedó, y la casa, con su paciencia y sus manos, se transformó. Se me dejar ficar. La campesina suplicó al viudo, y él iba a rechazarla, hasta mirarla mejor. El portón quedó abierto. Dentro, las voces de una familia tejida, a fuerza de cuidado, se mezclaban con el sonido de la olla. Una sinfonía sencilla que decía, sin grandes oraciones, que quedarse había sido la manera de empezar otra vida.